En esta oportunidad vamos a continuar. Vamos a leer el capítulo 2 de Oseas, el versículo 1. Oseas, capítulo 2, el versículo 1. Voy a leer. Decid a vuestros hermanos Anmi, y a vuestras hermanas Lo Ruama, y a vuestras hermanas Ruama. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Hasta el versículo 23 hemos leído un capítulo completo, ¿sí?
Cuando vemos, ¿no?, delante del Señor lo que Él nos permite, este capítulo, ¿no?, del libro de Oseas, un estudio, nos ponemos a pensar, ¿no? Siempre cuando leemos la Biblia, tratamos de buscar un entendimiento, una razón o algo aceptable. Pero si nosotros pensamos delante de Dios, el mundo espiritual no es algo que nosotros podríamos decir que sabemos o somos experimentados, porque el mundo espiritual siempre es algo desconocido para nosotros. Nosotros tenemos experiencia de la carne, tenemos experiencias humanas y todo, pero sobre el lado espiritual, en el tiempo que nosotros tenemos aquí de vida, es muy corto para hablar de las cosas espirituales. El mundo espiritual es el mundo de Dios. Es un mundo infinito, un mundo eterno, un mundo donde funciona Dios, su palabra, su poder, la fe, los milagros, ¿sí? Y nosotros, tal vez, ¿no?, en nuestra corta existencia, ¿cuánto tiempo nosotros podríamos existir en un mundo material y terrenal? Más o menos entre 80 años, 100 años, ¿no? Y en ese tiempo, nosotros no podemos hablar y reflejar tal vez de un mundo infinito, de un mundo eterno, ¿sí? Cuando hemos leído aquí en el libro de Oseas, ¿no?, siempre sigue mencionando esa relación conyugal entre Dios y el hombre, ¿no? Hace una alegoría, una comparación, así como un hombre tiene, ¿no?, su esposa, también Dios tiene su iglesia. Y en este caso, tal vez no está hablando exactamente de la iglesia, sino está hablando del hombre, ¿no? El hombre, cuando fue creado en general, toda la clase humana, toda la generación humana, cuando fue creado para estar delante de Dios, estar ante la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Fue desviado, fue engañado. Desde ahí el hombre se apartó de Dios. Desde ahí el hombre vivió sin Dios. Y eso le ha dado un carácter, un comportamiento, tal vez que nosotros no podemos entender. Yo no sé, ¿no?, ustedes, cómo, ¿no?, miran a alguna persona que cometió, ¿no?, adulterio. Normalmente este tipo de personas, ¿no?, ya sea hombre o sea mujer, la gente no lo va a aceptar, ¿no? La gente no lo va a recibir tal vez bien. Aunque también, como esto es parte del mundo espiritual, hay una cosa que en el mundo las personas tratan de dar un entendimiento humano y carnal. Primero, cuando nosotros vemos que se descubre el pecado de una persona, ¿qué hacemos? Juzgamos, señalamos, criticamos. Cuando se descubre nuestro pecado, nos avergonzamos, ¿cierto? Y entre dos cosas, las personas toman una actitud. Unos, ¿qué hacen? Van a reconocer su pecado. Al reconocer es porque está humillando, ¿no?, su corazón. Al reconocer está viendo, ¿no?, alguna manera de cambio. Pero hay otras personas que no reconocen y ¿qué hacen? Solamente se excusan. Y al excusarse, ¿cómo consideran, ¿no?, que no es su culpa, ¿no?, que por esa situación que se descubrió su pecado, no hay, ¿no?, un cambio en su vida? En la Biblia vemos en San Juan capítulo 8 una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y por medio de esa mujer se ve el juicio que hace Jesucristo, en este caso a la mujer adúltera. Y para muchas personas, ¿no?, es un acontecimiento de recordar,
Muchas personas se han quedado de repente con la frase, ¿no? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella, ¿no? Así. Pero vemos que nadie tira la piedra, ¿no? Y todos se van. ¿Por qué se van? Según la Biblia dice, acusados por su conciencia. En otras palabras, frente a todo el público había una situación que cada persona tenía dentro de su corazón y que al principio ellos rechazaban, se asombraban, juzgaban, pero cuando Jesús toca el corazón de todas las personas, de toda la multitud, ellos en vez de reconocer, en vez de aceptar, ¿qué hacen? Se va. Significa, siguen ocultando su maldad, sigue ocultando su pecado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús primero dice, ¿nadie te condenó? No, Señor, ninguno me condenó. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Cuando Jesús no condena a la mujer adúltera, vemos el corazón de Jesús. Él reconoce, una persona tiene pecado, ¿no? Pero él reconoce, esa persona por su propia cuenta no fue engañada por Satanás, fue estafada. Y Jesús quiere darle misericordia, quiere darle algo más grande que lo que él tiene. Él tiene pecado, ¿cierto? Pero Jesús le quiere dar algo más grande que el pecado. Es la abundancia de la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos la abundancia de la gracia de Dios, va a cubrir cualquier falta, cualquier pecado. Y esa abundancia va a hacer que esa persona pueda ser cubierta, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que fueron a su casa? Por no reconocer su pecado, por no humillarse delante de Jesús, no recibe la gracia de Dios en su vida. No recibe la bendición de parte de Dios. ¿Me dejo entender? Siempre he escuchado en la vida espiritual una expresión, ¿no? Que la bendición de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios es como el agua. Ustedes ven, ¿no? Aquí hay agua, ¿no? Aquí en este vaso hay agua. Esta agua, al derramarse, ¿qué hace el agua? El agua empieza a buscar hacia dónde correr, ¿cierto? Al buscar el agua dónde correr significa busca el lugar más inclinado y más bajo. Y hacia ahí se va el agua. Entonces, cuando el agua corre, ¿no? Siempre va yendo hacia el lugar más bajo. Entonces, la palabra de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es como el agua. Siempre va a ir hacia el lugar más bajo, al corazón más bajo, más humilde, hacia esa dirección va la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos aquí, en este capítulo de Oseas, capítulo 2, Dios está hablando de descubrir el pecado. Dios está hablando de mostrar, ¿no? El pecado, la falta que hay en la vida de esta mujer. Pero ¿qué pasa cuando las personas no reconocen su pecado? En vez de recibir la gracia de Dios, en vez de humillarse, en vez de tener un efecto de Dios y palabra de Dios en su vida, quiere excusarse, quiere caminar haciendo su deseo, su carne. Por eso, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Delante de Dios, Dios tiene un propósito. Primero, descubrir mi corazón. No importa, ¿no? Cuánta falta, cuánto pecado. Él quiere descubrir mi corazón. ¿Y con qué finalidad? Quiere extenderme la gracia de Dios. Cuando hemos mencionado sobre San Juan capítulo 8, aquellas personas que se fueron acusados por su conciencia, significa que son tan adúlteros como la misma mujer que fue sorprendida en el adulterio. Pero por no reconocer, por no aceptar, no recibe la bendición de Jesús. No recibe el perdón de sus pecados. Hay una diferencia. Todo el mundo puede tener pecado, todo el mundo puede ser adúltero. Podríamos decir que hay dos tipos de adúltero. Aquel adúltero que se descubre su corazón.
y todo el mundo señala, critica, acusa. Pero hay adúlteros que siguen solapados, ¿no? Que siguen encubiertos, ¿no? Y como nadie los ha descubierto, nadie los critica, entonces algunas personas, ¿cómo piensan? Como tiene buena imagen, como tiene buen testimonio, que aparentemente no está bien. Ese tipo de personas no recibe la gracia, va a recibir juicio. Porque cuando Dios habla y da la palabra, ya espera que nosotros descubramos nuestro corazón. Cada uno que está allí, ¿no? En casa, que está frente, ¿no? A esta pantalla, también sabe cómo es el corazón, cómo es lo que tiene personalmente en su interior. Dios nos permite una palabra y a través de esa palabra descubrir mi corazón. Y por medio de eso nosotros podemos recibir gracia de Dios, podemos recibir bendición. Hemos visto cuando leíamos el capítulo 1, 3 frutos, ¿no? 3 hijos que da a luz esta mujer Gomer. El primero, Jezreel. El segundo, Lo-Ruhama, que es una mujer. Y tercero, Lo-Ammi. Y cada uno tiene un significado. Y en el caso de capítulo 2, versículo 1 dice: decid a vuestros hermanos Ammi. Mire, el nombre del hijo de Gomer, Dios le dijo que le llamen Lo-Ammi. Lo-Ammi significa, no es pueblo mío, ¿no? Pueblo no mío, es lo que significa Lo-Ammi. Y Lo-Ruhama significa no compadecida. Pero cuando Dios dice en el versículo 1, llamarle Ruhama, sin esa palabra lo, solamente Ruhama y Ammi. Ammi significa pueblo mío y Ruhama significa compadecida. En el capítulo 1 Dios le dice que le llamen Lo-Ammi y Lo-Ruhama. Pero en el capítulo 2 Dios le quita ese lo, que significa nada que ver conmigo, separado de mí, sin mí. Eso es lo. Pero aquí en el versículo 1 Dios quiere que sea mi pueblo, que sean mis compadecidos, que sean las personas atraídas por mí, que yo les ame, que yo les dé gracia, que yo les dé misericordia. Hermanos, para las cosas de Dios nosotros no necesitamos tener un entendimiento, necesitamos tener fe, necesitamos tener aceptación en nuestro corazón, necesitamos obediencia. Eso es la vida espiritual. Pero ¿saben cuál es el problema del hombre? Quiere entender, quiere saber el porqué de las cosas. Y con esa aparente intención supuestamente buena, investigación, ¿no? Que se levante en nuestro corazón, esa curiosidad, en vez de que nos unamos con Dios, ¿qué hacemos? Nos distanciamos. ¿Por qué? Funciona más nuestro pensamiento, funciona más nuestra razón que lo espiritual. Por eso, aquí, pueblo que no era de Dios, Dios lo quiere hacer pueblo de Dios. Personas que no tenían misericordia de Dios, Dios quiere darles misericordia. Vemos, ¿no?, que Dios siempre es fiel a su palabra. Dios siempre quiere extender misericordia en la vida de cada uno, en cada persona. ¿Me dejo entender? Entonces, en el versículo 1 Dios se está llamando hijos de Dios, pueblo de Dios. Dios está llamando compadecidos de Dios. ¿Sí? Estuve escuchando la prédica también del pastor Oxopar, que es el pastor fundador de nuestra misión. Y él nos hablaba acerca de la obra de Satanás en la vida de las personas. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que van a negar a Jesús, la respuesta automática de todos los discípulos es: nosotros no te vamos a negar.
nosotros no vamos a ser así. Claro, todos tenemos buena intención, todos tenemos un buen corazón para servir, para presentarnos delante de Dios, para trabajar, pero el pastor nos mostraba sobre el corazón de Satanás, ¿no? Vemos en San Juan capítulo 13, versículo 2, dice que como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas para que le entregase, así dice la Biblia. Entonces el pastor nos explicaba, no importa quién seamos nosotros, no importa, de repente tenemos muy buena intención, muy buen corazón, pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos tener la fuerza suficiente para vencer a Satanás. Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a Satanás. Satanás va a ganar a cada uno de nosotros. Por eso, el pastor también nos decía, nosotros tampoco podemos decir que no vamos a negar a Jesús. Nosotros no podemos decir que vamos a estar en contra de la iglesia. No puedo decir que yo no voy a estar en contra. Claro, ahora yo de repente estoy, ¿no?, como el pastor de la iglesia, sirviendo, unido con la iglesia, unido con Dios, unido con los hermanos. Pero ¿qué pasa? Si un día, ¿no?, Satanás se mete en el corazón, aparta, separa, divide, yo también voy a estar en contra de la iglesia. Yo no puedo ganar. Por eso el pastor, ¿qué decía? Mejor que se manifieste así como se manifestó en Pedro, que se manifestó en Judas. Jesús sabía que Pedro le va a negar. Jesús sabía que Judas le va a vender. Pero ¿qué dijo? Yo he orado para que vuestra fe no falte. Es mejor negar, ser humillado, avergonzado, tener arrepentimiento, que decir no lo voy a hacer y un día esté contra la iglesia. Un día mi corazón se enaltezca tanto porque tengo una justicia, yo no negué. Tengo una justicia, yo no hice como fulano de tal. Y por esa justicia propia, yo no pueda ser unido, yo no pueda ser recuperado. Por eso Dios, que tiene misericordia, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 11, nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de cada uno de nosotros. En este capítulo 2 de Oseas estamos viendo la manifestación de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, a un pueblo que al principio no era el pueblo de Dios, a un grupo de personas que no recibían ni amor de Dios ni misericordia de Dios, antes al contrario, levanta la ira de Dios. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no? Así dice, la ira de Dios. O sea, estamos en ese grupo que se levanta la ira de Dios. Pero si en mi corazón llega una palabra, acepto la palabra de Dios, humillo mi corazón, reconozco mi falta, reconozco mi pecado, haber vivido sin Dios, Dios puede extender hacia mi vida misericordia. No solamente eso, sino que Él es capaz de perdonarme una sola vez y para siempre toda mi falta, todo mi pecado. Aquí en este capítulo 2 estamos descubriendo el corazón de Dios y mi corazón también. Aunque el hombre es malo, aunque el hombre es infiel, aunque el ser humano siempre se mira a sí mismo, el ser humano siempre se olvida de Dios, siempre se olvida de la palabra de Dios, Dios siempre está dispuesto a darnos misericordia. Claro, en el libro de Hebreos capítulo 12 nos habla, Dios tiene sus hijos, ¿cierto? Y a los hijos de Dios, a quien Él les ama, les castiga, les corrige, no le deja sin pecar, sin dar alguna intervención a aquellos que toman en poco a Dios, toman en poco la palabra de Dios. Hay una manifestación de parte de Dios, aquellas personas que toman en poco la palabra de Dios.
Por eso cuando nosotros leemos este capítulo 2 de Oseas, vamos a ver cómo Dios hace esa comparación, ¿no? Un hombre y una mujer, cuando se casan, hacen un juramento, ¿cierto? Vivir, y aunque la muerte, dice, ¿no? Les separe, aunque la muerte venga, dice, no, no quiere separarse, ¿cierto? Hasta que la muerte llegue. Pero ¿qué pasa? En la vida práctica, muchas veces el hombre comete falta, comete pecado, ¿sí? Y esto hace apartar, ¿no? El corazón de Dios. En la práctica, un hombre muchas veces se va a decepcionar de la unión cuando su pareja de repente comete, ¿no?, adulterio una vez o dos veces. ¿Qué pasa? Dios aún así quiere acercarse a nosotros. En este capítulo vemos el hombre va a seguir sus amantes, pero Dios está esperando, va a regresar. Cuando el corazón es tan alto y tan soberbio, Dios le va a enviar alguna dificultad, situación para que su corazón se presente delante de Dios. Su corazón se humilla. Bien, hermanos, aquí hemos continuado con este estudio bíblico de Oseas. Esperamos que Dios nos permita continuar, ¿sí? Vamos a orar. Padre Dios, le damos gracias por darnos la bendición de presentarnos delante de usted. Usted nos conoce, dice la Biblia, usted nos rodea por delante y por detrás. Con su palabra usted nos quiere dirigir. Usted sabe mi pasado, mi presente, mi futuro, y aún así quiere darme misericordia. Que la palabra del Señor bendiga a cada uno de nosotros. Nos presentamos delante de usted como un corazón en blanco, una hoja en blanco, que usted pueda escribir su palabra, que usted pueda escribir su voluntad en nosotros. Que usted bendiga a cada participante, a cada oyente de este programa. Usted llene de bendición con la palabra, con el Evangelio. Le agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.